Buenos días, profesores. El título de mi proyecto es titulado El impacto de los factores macroeconómicos sobre el crecimiento económico del Perú del 2010 al 2020. El grupo está conformado por Chuquilla Brisolano Oliver y quien les habla, Uceta Lugarte Xiomara. Empezamos con el avance 2, marco teórico, teorías, la elección del modelo teórico, y tenemos el mapa conceptual. Ya anteriormente he dicho, el impacto de los factores macroeconómicos en el crecimiento económico del Perú del 2010 al 2020. Vamos a hablar un poco de qué es crecimiento económico. Es el incremento de la renta nacional o el PBI por persona de un país o una región o un grupo de países. ¿A qué nos referimos con factores macroeconómicos? Son tres, los principales: deuda pública externa, consumo privado e inversión bruta fija pública. El origen de esto es con un déficit fiscal de Estados Unidos, también con una recesión mundial de nuestra crisis económica, ¿no? Los efectos que puede tener esto es el comportamiento de precios, la reducción de la demanda, la empleabilidad. Para este trabajo de investigación, hemos elegido teorías tales como el modelo Krugman, teoría del endeudamiento, según Joseph, teoría de la deuda pública, según David Ricardo y Adam Smith. También tenemos el modelo de intertemporal según de Bohm, modelo de Slow, modelo de Ramsey con cambio tecnológico, el modelo de Harrod y el modelo keynesiano. Estos modelos son con demanda agregada y también con el modelo econométrico. Seguidamente tenemos el marco conceptual. Deuda. Empezamos. Deuda externa. La deuda externa hace referencia al conjunto de obligaciones que posee un país con los acreedores que están en el extranjero. Asimismo, está compuesta por dos tipos de deuda. La primera es la deuda pública, a la cual hace referencia a deudas que contrae el Estado e instituciones del Estado. Y la segunda es la deuda privada, que se refiere a la deuda que contrae las empresas, así como también las familias. Luego tenemos el crecimiento económico. Ya anteriormente dicho, el crecimiento económico se refiere a una evolución o una transformación en el sentido positivo en relación de la vida de un determinado territorio, el cual está medido por la capacidad productiva con relación a su economía y la renta en un periodo establecido, en lo cual por lo general una de las variables que ayuda a la medición del crecimiento económico es el Producto Bruto Interno. El consumo privado hace referencia a los gastos que realizan tanto las organizaciones, las empresas, las familias, dentro de un periodo determinado, con la finalidad de poder satisfacer sus necesidades. La inversión bruta fija pública se refiere a la inversión restada a las variaciones de las existencias. Siendo así, un aumento en la inversión es un incremento de capital, lo cual conlleva a un aumento en el Producto Bruto Interno. Seguidamente tenemos los objetivos e hipótesis. Como objetivo general tenemos determinar el impacto de los factores macroeconómicos sobre el crecimiento económico en los periodos de 2010 al 2020. Y nuestros objetivos específicos es determinar el impacto de la deuda pública externa, de igual forma el impacto de la inversión bruta fija y el consumo privado sobre el Producto Bruto Interno del Perú en el 2010 hasta el 2020. Son nuestros objetivos específicos. También, de igual forma, nuestra hipótesis general es los factores macroeconómicos sí tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico del Perú en los periodos de 2010 al 2020, o nuestra hipótesis nula es los factores macroeconómicos no tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico del Perú del 2010 al 2020. De igual forma, en nuestras hipótesis específicas, es nuestra deuda pública externa si tiene un impacto positivo o no tiene un impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno en los periodos 2010 al 2020, el consumo privado, la inversión bruta
fija pública sí tiene un impacto positivo o no tiene un impacto positivo frente al Producto Bruto Interno del Perú del 2010 hasta el 2020. Tenemos método. En el tipo de investigación, el presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, ya que se basa en fuentes secundarias, como el Banco Central de Reserva de Perú, que analiza las series de tiempo, ya que se cuantifican los análisis y hace la recopilación de datos. La investigación cuantitativa que realizamos parte de un enfoque deductivo, puesto que se comprobará la teoría expuesta en el trabajo de investigación. Además, se apoyará en una metodología de tipo estadístico descriptivo, puesto que se observará y examinará de forma detallada las dinámicas de las variables de los modelos, crecimiento económico, consumo, inversión y deuda pública externa en el Perú en los años 2000 al 2020. El diseño de investigación del presente estudio es no experimental, ya que se basa en una revisión de datos obtenidos del Banco Central de Reserva de Perú. Las variables del modelo fueron elegidas con base en estudios previos que examinaron el tema propuesto y son variables reales como inversión pública, consumo, Producto Bruto Interno y deuda externa. Asimismo, se desarrolló un diseño correlacional, ya que se utilizará para determinar si existe una relación significativa, alta, o insignificante, baja, entre los datos de las variables del presente estudio, para verificar la teoría económica presentada anteriormente. Además, estos datos serán procesados con el fin de crear un modelo que demuestre el efecto de los factores exógenos que tienen sobre las variables endógenas. Finalmente, los hallazgos le permitirán rechazar o aceptar las hipótesis presentadas anterior en este documento, así como abordar el problema planteado. Tenemos las variables. Tenemos el Producto Bruto Interno Real, deuda pública externa, consumo privado, inversión bruta fija. Son de tipo de variable cuantitativa continua, unidad de medida es millones de soles a base de 2007, la frecuencia es trimestral, año de análisis es del 2010 hasta el 2020, y la fuente es la base de datos del Banco Central de Reserva de Perú, anteriormente ya dicho. Nuestra muestra, en el presente trabajo de investigación, está compuesta por datos en series de TEM, el cual fue extraída en la base del Banco Central de Reserva de Perú, del cual se recolectó 44 datos en periodos trimestrales, empezando desde el inicio del 2010 hasta finales del 2020. Para cuando une las variables y logrando tener como una muestra de 176 datos u observaciones, las cuales están medidos en millones de soles. En instrumentos de investigación vemos un cuadro aquí. Este expediente podemos ver que se extrajo la información de las observaciones y las variables. Las observaciones, ya anteriormente he dicho, es una serie de tiempo, una muestra de 44 observaciones con frecuencia trimestral, ¿no? En variables tenemos el Producto Bruto Interno Real, que es la variable pendiente, y las variables independientes ya son inversión bruta fija pública, consumo privado, deuda externa, ¿no? En cuanto a la fuente de información, estos estadísticos se obtuvo del Banco Central de Reserva del Perú, y del software econométrico y pronóstico fue de IBIUS, desarrollada por Quantitative Microsoft Software or FIRS. Seguimos con los procedimientos de recolección de datos. El proceso de recolección de datos se inició con la selección de los datos en el sitio oficial del Banco Central de Reserva del Perú, donde se buscó la data con frecuencia trimestral de cada una de las variables endógenas y exógenas del modelo, como son el Producto Bruto Interno, el consumo privado, la inversión bruta fija pública y la deuda pública externa. Luego de esta información se descargó en formato Excel y se importó en el software IBIUS para hacer los resultados. Muchas gracias.